Para algunos, un héroe. Para otros, un monstruo. Deseaba que comenzara una tercera guerra mundial. Ante las exigencias del imperialismo, La CIA y las fuerzas especiales norteamericanas conspiraban para derribarle. Su muerte está envuelta en un velo de misterio. Su cuerpo fue enterrado de forma secreta en una tumba sin nombre. Pero aquel hombre de quien todos esperaban que el mundo se olvidara iba a convertirse en una leyenda. Che Guevara, vida de un rebelde. Jóvenes y revolucionarios de todo el mundo le veneran como a un gran personaje. Su rostro aparece en millones de camisetas, pero el Che Guevara auténtico no era una imagen bidimensional, sino un hombre muy complejo y con un objetivo determinado. El Che consideraba que formar parte de una guerrilla era la máxima expresión del género humano. Alguien a quien se prepara para sacrificarse por un ideal, en este caso por la causa del marxismo-leninismo, como solución para los males de la humanidad. Y el único modo de cambiar por completo el orden mundial dominado por el capitalismo yanqui. John Lee Anderson, en su biografía Che Guevara, una vida revolucionaria, explora al hombre que hay detrás del mito. En primer lugar, quería averiguar qué había llevado al hijo de una antigua y acomodada familia argentina de clase media, con todo a su favor en la vida, a abandonar una existencia cómoda y convertirse en el revolucionario más famoso e implacable de su época. 14 de mayo de 1928. Che Guevara nace como Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Rosario, Argentina. El padre del Che era Ernesto Guevara Lynch. Su madre Celia procedía de una ilustre familia española. en Altagracia y en general en Buenos Aires también. Carlos Figueroa es un... Altagracia, que eran, podían ser Cádiz, o hijos de choferes, o hijos de caseros. No hacían absolutamente ni... El mayor de los 4 hijos, Ernesto, padece asma crónica, una enfermedad que le importunaría toda la vida. La familia se traslada a Altagracia, una ciudad en la montaña, esperando que su clima seco mejore la afección de su hijo. En Altagracia, Ernesto conoce a Calica Ferrer. Cuando éramos jovencitos, aclaro que Ernesto tenía muy mal oído, bailaba, le decíamos que bailara una cosa y estaban tocando. El Ernesto adolescente era famoso por su hipersexualidad. Tuvo su primera experiencia con una sirvienta de la familia. Intentaba seducir a todas las mujeres de cualquier tipo, edad o apariencia. Uno de los rasgos más insólitos de Ernesto es su falta de higiene, lo que le hace ganarse el apodo de chancho, en otras palabras, cerdo. Que él le llamaba la semanera, que la cambiaba una vez por semana. Y entonces le pusimos chancho y ahí quedó chancho. Pero a pesar de sus excentricidades, Ernesto tiene un lado muy introspectivo. Siempre estaba buscando, no sé, el sentido de la vida. Ernesto siempre se destacó por ser adelantado, muy intrépido, muy valiente, siempre... Nehru, Gandhi, Steinbeck y Follner y Mussolini. Era un lector voraz. Aunque se matricula en la Facultad de Medicina, la verdadera educación de Ernesto proviene de los viajes que hace por la subdesarrollada Latinoamérica. Alberto Granado era un estudiante mayor que él. Le propuso hacer un viaje en moto a lo largo y ancho de Latinoamérica. Se trataba de buscar algo más allá de los privilegiados confines donde habían nacido. Deja aparcada su licenciatura en medicina y el 4 de enero de 1952, Ernesto y Alberto se ponen en camino en una vieja Norton denominada La Ponderosa II.
Lo único que podíamos ver era el polvo del camino y a nosotros en la moto devorando kilómetros en nuestro viaje al norte. Viajaron hacia la Patagonia y cruzaron Chile, donde la Ponderosa finalmente se agotó. Abandonan la moto y viajan a pie y en la parte de atrás de los camiones y se dirigen a la zona interior de Chile. Subieron al norte para ver la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo, Chuquicamata, que ocupaba un lugar preponderante en la imaginación de los latinoamericanos de aquella época, ya que pertenecía y era explotada por Estados Unidos. Era esa noción de la empresa brutalmente capitalista explotando a los trabajadores locales. Las compañías norteamericanas como Anaconda y Kennecott monopolizan la industria minera de Chile. Las empresas norteamericanas iban a América Latina por dos razones: materia prima barata y sueldos bajos. Para un joven nacionalista e idealista de principios de los años 50, fue muy duro constatar las políticas que Estados Unidos practicaba en Latinoamérica. Vio algo que no había visto antes. Vio el rostro de la miseria. En América, siendo como era Ernesto, realmente le chocó terriblemente. De Chile, Ernesto y Alberto se dirigen a Perú y después siguen hasta Venezuela. Tras 7 meses en la carretera, Alberto decide quedarse en Venezuela, mientras que Ernesto vuelve a Buenos Aires para terminar su último año en la Facultad de Medicina con una nueva conciencia social. Todo este recorrido por nuestra América, con A mayúsculas, me ha cambiado más de lo que esperaba. Cuando terminó me dijo, ¿viste? Vos no me creías. Me acabo de recibir del médico. Preparémonos que nos vamos ya de viaje. Ese es el último viaje de cada viaje. Ernesto y Calica se dirigen a Bolivia. En el camino conocen a otros jóvenes viajeros. Conocer, es decir, Ernesto siente gran curiosidad por el fervor político de los estudiantes y la situación en Guatemala, donde el presidente Jacobo Arbenz está intentando provocar una revolución social mediante una reforma agraria. Arbenz intentaba nacionalizar las tierras no aprovechadas de las grandes empresas norteamericanas de plátanos y frutas, especialmente United Fruit. Por supuesto, la compañía United Fruit estaba muy vinculada a la administración Eisenhower. El secretario de Estado John Foster Dulles había pertenecido al Consejo de Administración de United Fruit y además era el hermano de Alan Dulles, director de la CIA. United Fruit pagó a un cualificado especialista en relaciones públicas para que fomentara el temor a una amenaza comunista en Guatemala, este pequeño y empobrecido país. 24 de diciembre de 1953. En medio de este ambiente cargado, Ernesto llega por primera vez a Guatemala. Muy pronto le presentan a una mujer peruana llamada Hilda Gadea. Hilda se enamoró perdidamente de él de inmediato. Incluso llegó al punto de empeñar algunas de sus joyas para pagar el alojamiento de Ernesto, y finalmente comenzaron a dormir juntos. Ernesto conoce a través de Hilda a los seguidores de un abogado cubano de 26 años, Fidel Castro. Este había encabezado un asalto al cuartel de Moncada, la segunda guarnición más grande que había en Cuba, en su audaz intención de derrocar al presidente de Cuba, general Fulgencio Batista. Muchos de los que asaltaron el cuartel eran estudiantes, exestudiantes, trabajadores, emprendedores, y muchos fueron torturados hasta la muerte, y los que sobrevivieron, incluidos Fidel Castro y su hermano, fueron encarcelados. Castro tiene que cumplir 15 años de sentencia, pero Ernesto está profundamente impresionado con aquellos hombres. A diferencia de sus amigos cubanos, Ernesto no está comprometido con ninguna causa o ideología, pero la destitución de Arbenz, el presidente de Guatemala, cambia sus puntos de vista. El primer golpe de Estado en Latinoamérica patrocinado por la CIA tuvo lugar en Guatemala en 1954. Digamos que el ejército se asustó y se le dijo a Arbenz que dimitiera, y eso fue lo que hizo. El 27 de junio de 1954 sube al poder Castillo Armas. Muchos le ven como un títere de Norteamérica. Comienza por arrestar a comunistas sospechosos y amenaza a todo aquel relacionado con el antiguo régimen con la cárcel y posiblemente con la ejecución. Ernesto se refugia en la embajada argentina.
terminó por convencerse de que los Estados Unidos eran, tal como los denominó después, el enemigo de la humanidad. Jacobo Arbenz Guzmán sucumbió antes del frío, agresión premeditada de Estados Unidos, escondida tras una cortina de humo de propaganda continental. Ahora, Ernesto se considera marxista. El comunismo parecía ofrecer un futuro y una ideología lista para aplicar en una nueva sociedad que podría surgir de las cenizas de la antigua. Ernesto Guevara se fue de Guatemala convertido en un individuo radicalizado, en busca de una revolución en la que poder luchar. En septiembre de 1954, como muchos otros izquierdistas, Ernesto se dirige a México, donde el expresidente Cárdenas había nacionalizado los yacimientos de petróleo en la década de los 30. México tenía una posición histórica como uno de los países en la órbita de Estados Unidos, pero a finales de siglo supo hacer frente al imperialismo yanqui. Ernesto se vuelve a poner en contacto con sus amigos cubanos, que le presentan a Raúl Castro, quien tras cumplir 22 meses de cárcel por su papel en el asalto de Moncada, va a México e intenta reconstruir la organización de su hermano mayor, Fidel. Se cayeron bien. A diferencia de Fidel, que estaba aún en prisión, era marxista. Batista tiene que rendirse ante la presión internacional y deja en libertad a Fidel Castro, que solo había cumplido 2 años de sentencia. También Fidel se dirige a México. Castro había intentado derrocar la dictadura por la fuerza de las armas en aquel loco asalto al cuartel de Moncada, asalto que muchos consideraron un acto temerario. Ahora estaba exiliado de su patria, y ¿adivinan qué? Iba a organizarse, volver a su país y hacer lo mismo. Mientras Ernesto es reservado, serio, comunista, Fidel Castro no es ninguna de esas cosas. Estaba metido de lleno en la improvisada política de su época y se consideraba a sí mismo patriota y nacionalista. Aún no era marxista-leninista. En agosto de 1955, y deseando conocer al hombre que había levantado semejante pasión entre sus seguidores, Ernesto le pide a Raúl que le organice un encuentro. El encuentro dura toda una noche. Una incidencia política es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano. Un hombre joven, inteligente, seguro de sí mismo y de una audacia extraordinaria. Creo que hay una mutua simpatía entre nosotros. Comparten muchas ambiciones y el mismo demonio, los Estados Unidos. Ernesto es invitado a unirse al movimiento 26 de julio, denominado así por la fecha del asalto al cuartel de Moncada. El único no cubano del grupo queda asignado como médico de la organización y se le da el nombre de Che. Los argentinos dicen Che cuando hablan unos con otros. Es un antiguo término que significa oye, y así empezaron a llamarle Che. Hilda se había quedado en Guatemala y ahora se reúne con Ernesto. Hilda le dijo que estaba embarazada. Aquello fue un golpe tremendo, pero Ernesto decidió hacer lo correcto y se casó con ella. Poco después del nacimiento de su hija, Hildita, el Che se vuelca totalmente en el movimiento y en la gran ofensiva en Cuba. Casi inmediatamente partió para pasar largos periodos de tiempo en un rancho a las afueras de la Ciudad de México, donde recibió entrenamiento militar. Se convirtió en uno de los mejores tiradores del grupo. Pero pronto se corre la voz y el Che, junto a Fidel Castro y la mayor parte de los miembros del movimiento 26 de julio que están en la ciudad, son detenidos. Permanecen en la cárcel durante un mes. Tras su puesta en libertad, el movimiento sigue de forma clandestina. Fidel Castro continúa con sus planes de derrocar a Batista y compra un viejo y destartalado barco por $15.000, unos 11.000 euros, apropiadamente llamado Granma, es decir, anciana, para llevar a su pequeño ejército de 82 hombres de México a Cuba. Tienen prevista una travesía de 5 días. El Che escribe una carta a su madre en la que le informa de sus movimientos. Hilda se la remitirá en caso de que muera en la batalla. Básicamente se despide de Hilda y de su pequeña hija y les dice que si sobrevive se volverán a ver. Pero la revolución le llama. A las 2 de la mañana del 25 de noviembre de 1955, 82 hombres embarcan en el Granma.
Con nuestras luces apagadas dejamos el puerto de Tuxpan, entre un revoltijo infernal de hombres y todo tipo de materiales. Las palabras de Fidel empiezan a hacerse realidad. En 1956 seremos libres o seremos mártires. Su causa era la revolución latinoamericana y su siguiente objetivo Cuba, liberar Cuba. Había dejado de llamarse Ernesto Guevara, se había convertido en el Che. El 25 de noviembre de 1955, un Che Guevara de 27 años emprende junto a Fidel Castro y otros 80 hombres una expedición armada para derrocar al presidente de Cuba, Fulgencio Batista. El pequeño ejército embarca en un viejo barco llamado Granma y se dirige a La Habana. A 150 kilómetros de la costa de Florida, la isla de Cuba disfruta los beneficios de una industria turística en auge. La Habana era el prostíbulo del Caribe, era un lugar donde los norteamericanos iban a pasar fines de semana de desenfreno. Había espectáculos de sexo en vivo, coristas, estaba llena de prostitutas y de drogas. Era un ambiente de carnaval al que muchos turistas norteamericanos acudían en manada. Había algunos aspectos positivos, pero había otra Cuba, y la otra Cuba estaba gobernada militarmente por la dictadura. Aunque la administración Eisenhower apoya a Batista, muchos cubanos le consideran un dictador despiadado. Fulgencio Batista era el mayor matón que hubiera gobernado nunca en un país latinoamericano. Y era alguien de quien se daba por hecho que estaba en deuda con los intereses económicos de Estados Unidos, con los intereses de la mafia norteamericana en Cuba. El séptimo día de la travesía a bordo del Granma ha sido turbulento. Todo el barco tenía un aspecto tan ridículo como trágico. Hombres con rostros angustiados agarrándose el estómago, algunos con las cabezas metidas en los cubos, otros tumbados en posiciones extrañas, inmóviles, con sus ropas manchadas de vómitos. Fue un absoluto desastre. Se desorientaron, se cayó un hombre por la borda. Después le salvaron. Cuando finalmente llegaron a la costa de Cuba, atracaron en el lugar equivocado. Llegan a Cuba con 2 días de retraso y a plena luz del día. Cuando el viejo barco se acerca a la playa Las Coloradas, choca con un banco de arena. Se hundieron y tuvieron que tomar tierra en una marisma. Antes de que el escuadrón tenga la oportunidad de reagruparse, la Fuerza Aérea de Batista les ataca y el Che y el resto del grupo de Fidel Castro corren a ponerse a salvo. Durante los 3 días siguientes consiguen eludir a las fuerzas enemigas, pero el 5 de diciembre se les acaba la suerte. En unos segundos, un vendaval de balas. Esto solo aumentado por las escenas dantescas y grotescas. Un robusto guerrillero intentando esconderse tras el tronco de una caña de azúcar y otro, sin saber por qué, pidiendo a gritos silencio en medio del tremendo alboroto. Más de 2/3 fueron masacrados de inmediato. El Che resultó herido en el cuello. En una fracción de segundo tuvo que elegir entre llevarse su rifle y munición o su botiquín de primeros auxilios. Dejó el botiquín y cogió la munición. Cuando el Che se reúne finalmente con Fidel Castro y el resto del grupo, se quedó impresionado al ver los pocos que quedan del grupo. Solo 17 de los 80 hombres a bordo del Granma sobrevivieron. Entre ellos el Che y los hermanos Castro, Fidel y Raúl. La invasión fue tal desastre que en las primeras informaciones se decía que Fidel y el Che habían muerto. Fidel Castro, el Che y los otros se reagrupan y se dirigen hacia la cadena montañosa de Sierra Maestra. Sierra Maestra era la cordillera más cercana a la costa donde habían desembarcado. Fidel planeaba situar allí la base de su movimiento guerrillero. Sierra Maestra es un lugar que alberga desertores, contrabandistas y campesinos. En aquellos momentos
ni yo, ni los campesinos de la zona teníamos conocimiento de que existían movimientos. A los 16 años, Dariel Ramírez, apodado Benigno, trabajaba en la granja de su padre en Sierra Maestra. Y la edad que yo tenía en aquellos momentos iba a los 17 años. Recelan de aquellos extraños en las montañas. ¿Quiénes son estos extraños barbudos y malolientes que llevan armas y que han importunado nuestras vidas de forma tan ruidosa? Fidel Castro intenta convencer a los campesinos para que se unan a él y a sus hombres. Decidió que tenía que convencer a los campesinos de que él iba a llevar a cabo una reforma agraria. Y lo consiguió robando vacas a los terratenientes, liberándolas y transfiriéndolas a las zonas de los campesinos. Aquello era un movimiento popular equitativo. Castro decide que ha llegado el momento de que se oiga la presencia rebelde y planea atacar un puesto militar en la zona. El Che se dirige a su primera batalla. El 22 de enero de 1957, los rebeldes tienden una emboscada a una patrulla militar. Cuando suenan los primeros disparos, el Che se encuentra cara a cara con el enemigo. Le disparó en cuanto le vio, y parece ser que estuvo midiendo sus propias reacciones para ver cómo se sentía, y se sentía bien. Se sintió bien. El pequeño grupo ahora tiene que enfrentarse a la ejecución de uno de su grupo. Descubrieron que un hombre llamado Eutimio Guerra, uno de los primeros colaboradores del grupo, era un traidor, un espía. Fidel le sentenció a muerte. Nadie dijo nunca quién había ejecutado a Eutimio Guerra, pero en el diario personal del Che se puede confirmar que fue él, y lo describe con todo detalle. Le despoja de todas sus pertenencias, intercambia unas palabras con él, y después él se pone a su lado. Justo entonces se desató una tormenta. Le puso un revólver en la sien y le voló la tapa de los sesos con un revólver del calibre 25. El Che, como médico, inspeccionó la entrada y la salida de la herida y escribió que había dormido bien después de lo que había hecho. A partir de entonces, el Che cambió. La guerra es dura. Y cuando el enemigo estaba intensificando su agresividad, uno no podía tolerar ni siquiera la sospecha de una traición. Desconozco el número total de los ejecutados por Che Guevara, pero ciertamente fueron muchos. El 17 de febrero de 1957, una pequeña banda de revolucionarios escondida en la jungla y comandada por Fidel Castro supone una amenaza constante con sus emboscadas al ejército y castiga a los traidores de su grupo. Pero gracias en parte a la falta de piedad de Che Guevara, el grupo va ganándose la fama de ser un grupo fuerte y violento. La tropa de Fidel Castro y sus hazañas atraen pronto la atención de la prensa mundial. Herbert Matthews, redactor del New York Times, consiguió entrevistarse con Fidel Castro. Y este quiso hacerle ver que disponía de 100 a 150 hombres dispuestos para la lucha armada. En realidad, aquel temible ejército rebelde lo componen solo 20 hombres. Cuando un mes después se publica el artículo, se confirma que Fidel y el Che han sobrevivido al ataque inicial de las fuerzas de Batista y que su movimiento se está desarrollando en Sierra Maestra. En respuesta, Batista despliega 1.500 soldados más para dar caza a los rebeldes. A partir de ese día, yo me convertí en un colaborador del grupo de Fidel y el Che, ¿no? Que ya tenía confianza con ellos. Mientras tanto, el 26 de julio, miembros urbanos se alistan en el ejército rebelde, entre ellos
Chuck Ryan, un estudiante norteamericano de 19 años que reside en la bahía de Guantánamo, donde su padre trabaja como médico para la Marina norteamericana. Teníamos mucha relación con los cubanos. Éramos todos amigos. Íbamos a sus bodas, bautizos y ese tipo de celebraciones. Yo me ofrecí desinteresadamente a ayudarles, consiguiéndoles armas para luchar contra la dictadura. Pronto invitan a Chuck y a otros 2 adolescentes de Guantánamo a unirse a los rebeldes. Hablamos de ello, arreglamos algunas cosas y les dejamos unas cartas a nuestros padres. Los jóvenes norteamericanos y otros 50 nuevos reclutas son conducidos a Sierra Maestra. Una de las primeras personas que conocieron fue el Che. Creo que enviaron al Che porque muchos de los hombres que venían con nosotros se encontraban bastante mal. Estaban muy cansados, completamente desfallecidos. Y es que tardamos 30 horas en subir aquellas colinas, cargados como íbamos. Hay otros voluntarios norteamericanos. Uno de ellos es el joven de 18 años, Don Soldini. Se calcula que todo el ejército rebelde, incluyendo a Fidel, Che, Raúl y mi grupo, consistía en 300 hombres. La vida en el campamento rebelde no es fácil. Mis botas no tenían suelas. Comíamos cuando podíamos. A veces no teníamos agua. Anduvimos unos 300 kilómetros por las montañas. Yo tuve disentería y en fin. En las selvas de Cuba los rebeldes son vulnerables a todo tipo de problemas de salud que el Che trataba. Teníamos las piernas infectadas por picaduras de mosquitos. Y él nos atendía, nos quitaba las postillas y nos aplicaba sulfamida. A los hombres les daba un poco de miedo que les tratara el Che. Le llamaban Doctor Sacamuelas. Era bastante brusco. Y no era famoso precisamente por su delicadeza. Además de sus funciones como médico, el Che demuestra reiteradamente su valía en el campo de batalla. Se dice que en más ocasiones que Fidel. El Che trataba siempre de poner en práctica la teoría del comunismo. Los comestibles, los alimentos por partes iguales. Su buena disposición para enfrentarse a la muerte, para arriesgar su propia vida, fue determinante para conformar un carisma muy poco común, que le proporcionó una fama casi legendaria. Se reveló como un hombre a quien los otros temían y además respetaban y admiraban. Viéndolo bien que el Che se conduce en batalla, el 12 de julio de 1957 Fidel Castro le asciende a comandante y le asigna el mando de su primera unidad militar, de 75 hombres, denominada Columna número 4. Aquella asignación me hizo entonces el hombre más feliz del mundo. Algunos se sintieron fascinados por sus dotes de mando y su carisma, sobre todo los chicos muy jóvenes. Muchachos de 15, 16 años. Algunos de ellos eran unos granujillas que se habían convertido en sus discípulos. Llegaron a ser conocidos como los cachorros del Che. Era todo para ellos. Un hermano mayor, un padre, un jefe de guerrilla, un instructor y sobre todo un ideólogo. Les daba clases de alfabetización. Quería que leyeran y escribieran. Otros intentan no atraer su atención. Tengo que reconocer que el carácter del Che Guevara era una complejidad de alma y corazón. Y a veces lo veía con una tranquilidad que condenaba a un chivato a muerte. En octubre, el Che tiene una nueva base en la mesa. Con esta nueva libertad de movimientos, comienza a organizar la zona, comenzando por un arsenal, una panadería, una carnicería e incluso un periódico llamado El Cubano Libre. En febrero de 1958 comienzan a emitir mensajes desde su propia emisora de radio, Radio Rebelde. No todos los guerrilleros saben que están luchando por una revolución comunista. Fidel nunca nos ha dicho de que aquello era comunismo. Los campesinos que lo acompañábamos. Preocupaba mucho el poder y la retórica de Castro y quién era él. En aquella época era una especie de misterio.
La CIA y el ejército estadounidense seguían proporcionando armas a Batista. Las tropas de Batista baten Sierra Maestra, pero aún así los rebeldes juegan con ventaja al ganarse el inestimable apoyo de la población local. El ejército de Batista estaba contra las cuerdas y Fidel eligió al Che para llevar la guerra al norte. Tras 18 meses en Sierra Maestra, es el momento de extender la guerra a otras partes de Cuba. Che Guevara y su columna marchan 600 kilómetros hacia la provincia de Las Villas, estratégicamente situada cerca de Santa Clara y la cuarta ciudad más grande de Cuba, a solo 4 horas de La Habana. A finales de 1958 conoció a Aleida March. Ella apoyaba el movimiento del 26 de julio. Aleida había pasado clandestinamente armas y mensajes desde las ciudades hasta el campamento del Che, pero en una de esas misiones la descubren. Acabó en las montañas y uniéndose al grupo del Che. Y al cabo de las semanas, cuando dejaron la Sierra del Escambray para luchar contra el ejército de Batista en las ciudades cercanas a Santa Clara, se convirtieron en amantes. Mientras tanto, la guerra de guerrilla se intensifica. Fidel Castro y su ejército rebelde, formado ahora por unos 800 hombres, comienzan a trasladarse a la provincia de Oriente, mientras el Che ataca cuarteles del ejército utilizando tácticas psicológicas de la guerrilla para ahuyentar al enemigo. Imaginemos un lunes a la 1 de la madrugada. Un rebelde dispara un tiro al cuartel y, por supuesto, la respuesta es una gran cantidad de disparos. Y a continuación, este rebelde se iba a casa a dormir. La noche siguiente, un rebelde iba a las 11 de la noche y otro a las 4 de la madrugada. Y ambos hacían lo mismo, disparar un tiro. La tercera noche, en aquel cuartel estaba todo el mundo despierto, nadie dormía. Así conseguían que aquellos soldados quisieran marcharse. Y por supuesto, tras 2 semanas, aquella guarnición abandonaba el campamento. Te encuentras en una situación en la que piensas que el enemigo es superior, y eso no puede ser muy bueno para la moral de la tropa, lo que definitivamente afectó al ejército de Batista. El 27 de diciembre de 1958, Fidel Castro ordena al Che que ataque Santa Clara, el último bastión de Batista, con 340 guerrilleros, para luchar contra una fuerza enemiga 10 veces mayor. Los guerrilleros estaban instruidos, sabían lo que estaban haciendo, sabían que tenían un buen comandante, tenían al Che. Él era el mejor, confiaban en él. Estábamos siguiendo todo a través de la onda corta de Radio Rebelde. Las noticias que nos llegaban desde Santa Clara, donde estaba el Che, no eran muy buenas. La emisión rebelde decía que estaban recibiendo una paliza. Pero aquella información era equivocada. Estaban luchando contra un ejército superior, pero formado por gente muy pobre, y no iban a jugarse la vida por mantener a Batista en el poder. Siendo conscientes de la inutilidad de la resistencia, se rindieron y más de 100 armas pasaron al lado de la libertad. El golpe final a las fuerzas de Batista llegó cuando el Che y sus hombres tienden una emboscada a un tren que transportaba refuerzos a Santa Clara. El 31 de diciembre de 1958, Batista huyó de La Habana con todo su séquito y varios millones de dólares en metálico. Cuando se propaga la noticia de la marcha de Batista, las tropas comienzan a rendirse. Fidel ordenó al Che que marchara de Santa Clara a La Habana, mientras él hacía un desfile victorioso más pausado a lo largo de la isla. Un Fidel Castro de 32 años y su ejército rebelde llegan a La Habana el 8 de febrero de 1959. Hoy todos los ojos de los poderosos opresores y de los esperanzados están fijos en nosotros. El sueño del Che es el de una Latinoamérica unida y socialista, un nuevo orden mundial que no casa bien con los Estados Unidos. Para lograrlo, el Che extenderá la revolución por todo el continente, pero antes se va a derramar más sangre. ...2 de enero de 1959, La Habana, Cuba. Tras 2 años de guerra contra las fuerzas del presidente cubano Fulgencio Batista, una guerrilla comandada por Fidel Castro y por Che Guevara se ha hecho con el control de Cuba. En La Habana, la tarea del Che va a consistir en respaldar al nuevo gobierno revolucionario en el poder, controlando y purgando todo tipo de oposición.
Mientras el presidente Fulgencio Batista huye de Cuba derrotado, Fidel Castro y su ejército rebelde hacen una entrada triunfal en La Habana. Nos recibieron como libertadores. La gente corría de aquí para allá con botellas de ron. La gente se volvió loca. Aquello fue una cosa muy bonita, fue una experiencia maravillosa, que creo que por primera vez en la vida se ha visto al pueblo de Cuba todo unido. Tras 2 años viviendo en las montañas, los rebeldes no tienen fuerzas para resistirse a las tentaciones de La Habana. El Che tuvo que dictar órdenes estrictas en cuanto a la conducta de sus jóvenes que llegaban a La Habana por primera vez y que se encontraban con aquellas mujeres jóvenes y hermosas. Literalmente se lanzaron sobre ellas. Aleida me describió todo aquello como una especie de orgía, sobre todo en las matas, debajo de la gran estatua de Cristo. La esposa del Che, Hilda, no le había visto desde que empezara la guerrilla 2 años antes. Vuela a La Habana con su hija sin saber que hay otra mujer en la vida del Che. Él le dijo enseguida que ya no estaba enamorado de ella y que quería el divorcio. El Che se casó con Aleida 2 meses después, en una pequeña ceremonia con Raúl Castro como uno de sus testigos. Mientras el Che pone en orden su vida privada, Fidel Castro comienza a implementar el primer cambio importante en Cuba. En un principio, la mayor parte de la población estaba esperando un cambio. Castro, cuando estaba en las montañas, siempre prometió elecciones, elecciones libres, en 18 meses. There is not communism or Marxism in our ideas. We will not seize any land from anybody. Sin embargo, el 16 de febrero, solo 2 meses después de la victoria rebelde, Fidel Castro jura como primer ministro y no hay elecciones. Entonces, ciertos segmentos de la clase profesional, la élite y la clase media, comenzaron a desconfiar de Castro y de su régimen. Hubo un debate que comenzó casi desde el primer día que Castro tomó el poder, y era si era comunista o no. Y parte de ese debate se centró en el Che Guevara, quien obviamente pronto apareció en la pantalla de radar de la CIA. Temiendo que una alianza con un conocido comunista podría hacer peligrar su posición, Fidel Castro mantiene al Che a distancia. Ordenó al Che que se hiciera cargo de la fortaleza La Cabaña, que es una antigua plaza fuerte colonial que domina el puerto de La Habana y la ciudad. Allí fueron juzgados los criminales de guerra. El Che ordena la ejecución de los sentenciados como culpables. Es decir, seguir haciendo lo que ya había hecho en la guerra. Juicios sumariales a torturadores, a los hombres acusados de crímenes de guerra y llevando a término sus ejecuciones. Las ejecuciones ante el pelotón de fusilamiento se llevaban a cabo en La Cabaña. El guerrillero norteamericano Neil McCauley había pasado muchos meses con los rebeldes y ayudaba a adiestrar a los soldados. El jefe del pelotón de fusilamiento se dirige a él para que lleve a cabo la primera ronda de ejecuciones públicas. Le dije, esto es cosa de los cubanos, háganlo ustedes. Y él me dijo, no, porque ¿qué pasa si lo hacen mal? Necesitamos a alguien que al menos dé en el blanco. Me convenció. No me importaba. Iba a disparar a aquellos tipos con mucho gusto. Así que me acerqué, me puse al mando del pelotón de fusilamiento, les dirigí y le maté. Después acercaron al siguiente y también le maté. Durante el siguiente año y medio son ejecutados por los pelotones de fusilamiento cientos, algunos dicen que miles de personas. Aquellas muertes ayudan a fortalecer la espeluznante reputación del Che. Ambos eran unos asesinos, unos criminales. Castro mató a miles de personas y Che Guevara también mató a miles de personas. Así que el Che también era un demonio. Además de los culpables, algunos aseguran que también fueron ejecutados muchos inocentes. Por esa razón, muchas personas le odian, porque fue el causante del dolor y el sufrimiento en muchísimas familias. ¿Mataron a inocentes? Yo no conozco ningún caso. Lo que esto provocó fue que se mostrara a un Fidel a quien solo le importaba el negocio, nada de revolución. Cuba era un lugar peligroso.
Mientras el Che continúa con los tribunales de guerra, las mismas preguntas que se hacen en Estados Unidos respecto al nuevo régimen se las hace también al otro lado del mundo el primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Mi padre preguntó a la inteligencia, al KGB, a sus analistas políticos, ¿quiénes son esos tipos? Y le respondieron que eran dictadores de Centroamérica en sustitución de otro dictador de Centroamérica que con toda seguridad estaban a favor de Estados Unidos y tal vez eran agentes de la CIA. No tenían ni idea de que pudieran ser socialistas. Siendo consciente de que tiene que mitigar la preocupación de Estados Unidos, Fidel Castro viaja a Washington el 15 de abril de 1959. Se reunió con el vicepresidente Nixon. Afirmó en la prensa norteamericana que él no era marxista, lo desmintió una y otra vez y dijo ser humanista demócrata. Durante aquellos meses iniciales todos hacían conjeturas respecto a Fidel. Pero entre bastidores, Fidel Castro se había alineado con el Partido Comunista Cubano. Siempre ha quedado la duda de si Fidel se convirtió en marxista por razones pragmáticas o evolucionó con el tiempo. Pero sin duda las convicciones ideológicas del Che influyen en Fidel. Durante los años en Sierra Maestra, el Che fue una caja de resonancia vital y un consejero de Fidel. Él le forjó como un hombre fuerte y revolucionario, y también contribuyó a su cambio de rumbo hacia la izquierda. Fidel Castro comparte con el Che ideología y la voluntad de cambiar Cuba. De forma secreta se reunía con el Che y algunos de sus compañeros más radicales para trazar los planes del futuro Estado comunista de Cuba. El gobierno comienza a preparar la reforma agraria cubana, ley que promulga la confiscación de la propiedad privada. Pero antes de poner en práctica el plan, el Che es enviado al extranjero. Los espías norteamericanos que vigilaban Cuba, e incluso muchos cubanos, creían que Fidel había marginado al Che. Era excesivamente radical. El 12 de junio de 1959, el Che sale de Cuba para visitar Asia, África y Europa, y toma su primer contacto con la Unión Soviética. Les ofrece un trato. Estados Unidos había rechazado comprar varios millones de toneladas de azúcar cubano. Eran las normas en la Guerra Fría. Aunque tú no pensaras que esas personas podrían ser tus aliados o tus amigos, si intentaban hacer algo que fuera negativo para tu enemigo, tenías que ayudarles. Los soviéticos aceptan comprar lo que los norteamericanos habían rechazado. Necesitaban armas. Así que la Unión Soviética comenzó a venderles antiguos tanques soviéticos y algunos aviones y aviones de combate. Los soviéticos también les proporcionan petróleo que las refinerías pertenecientes a Estados Unidos se niegan a procesar. El Che tenía un rostro público y una existencia clandestina que Fidel asumía y alentaba. Como recompensa, Fidel le da al Che un papel importante en el gobierno cubano como director del Ministerio de Industrialización y es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. Mostraba su desdén por el mundo de las finanzas y el dinero, firmando los billetes del Banco de Cuba simplemente con la palabra Che. Firmó las primeras monedas oficiales solo con la palabra Che. Y en mi opinión, aquello fue un insulto al pueblo cubano. Fue un insulto. La estructura capitalista de Cuba está llegando a su fin. Castro bajó el nivel de vida de Cuba, por lo que, en vez de hacer más ricos a todos, hizo muchísimo más pobres a todos. Fidel Castro decreta una reforma agraria y el 7 de mayo de 1959 se llevan a cabo las primeras confiscaciones de las grandes propiedades agrícolas. La gente comienza a ver la realidad de lo que va a venir. Y muy pronto los cubanos comienzan su éxodo a Miami. Mientras miles huyen de Cuba, el Che aborda un plan incluso más radical.
Un argumento favorito del Che era que para que Cuba llegara a ser totalmente soberana políticamente, tenía que ser económicamente independiente de Estados Unidos. Y la única forma de conseguir aquello era cortando todos los lazos económicos con los Estados Unidos. Estados Unidos ha invertido millones de dólares en Cuba. Todo pertenecía a Estados Unidos. La compañía eléctrica, los puertos, las minas, la línea aérea que volaba 2 veces al día a Miami, las cadenas de televisión. A la negativa de Estados Unidos de refinar el petróleo de Cuba, Fidel responde nacionalizando todas las compañías petroleras extranjeras. En represalia, Estados Unidos rompe todas las relaciones diplomáticas. Menos de 10 meses después, todas las empresas norteamericanas son embargadas. Washington contraataca y anuncia un embargo comercial de todas las exportaciones de Cuba. Mientras aumenta la tensión con Estados Unidos, en Cuba cualquier tipo de oposición al régimen es vista como contrarrevolucionaria y un delito. Incluso está mal vista la práctica de la religión. Varias docenas de sacerdotes católicos son expulsados de la isla. Juramos sobre la Biblia y prometimos luchar hasta que Cuba fuera libre, o hasta la muerte. Y muchos de los fundadores de mi organización, MRR, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, murieron frente al pelotón de fusilamiento. Los asesinatos fueron terribles. Se producían en todas partes. Yo no quería vivir bajo un régimen como aquel, ni mi esposa tampoco. Mientras miles huían de Cuba, aquel estado de confrontación establecido por el gobierno revolucionario cubano contra Estados Unidos ya no se puede soportar más. Sinceramente, es un hombre incontrolable. Esa es la clave. No podemos controlarle. El servicio interno de la CIA dice que Fidel Castro tiene que ser eliminado y la revolución cubana anulada. Y necesitamos poner en marcha un plan para derrocar el gobierno de Castro. Mientras la visión del Che de una Cuba socialista se hace realidad, el presidente Eisenhower mantiene reuniones a puerta cerrada. Ha llegado el momento de la acción. Está a punto de empezar una guerra secreta. Al año de la llegada al poder de Fidel Castro, la economía capitalista de Cuba se ha desmoronado. Che Guevara está directamente implicado en la confiscación de la tierra. Se nacionalizan los intereses extranjeros. Miles de cubanos huyen del país. Se cortan las relaciones con Estados Unidos y Cuba se pone al lado de la Unión Soviética. Norteamérica toma medidas. Se le presenta un plan al presidente Eisenhower y él lo firma. Se pone en marcha un programa de operaciones encubiertas para invadir Cuba. Estados Unidos respondió a la radicalización de Cuba desarrollando su mayor base de la CIA en Miami y recluta a miles de exiliados cubanos como colaboradores. Uno de los nuevos reclutas era un joven llamado Félix Rodríguez. Nacido y criado en Cuba, Félix huye con su familia a Miami tras la llegada al poder de Fidel Castro. Me enteré de que había campos de entrenamiento para ir a luchar contra Castro, así que me apunté. Tenía 18 años. Los exiliados cubanos se entrenan en Guatemala bajo la dirección de la CIA, y un pequeño grupo es enviado a Cuba. Nuestro equipo se infiltró en Cuba antes de la invasión para trabajar con la resistencia. En Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy jura su cargo como presidente el 20 de enero de 1961. En su primera reunión, el director de la CIA para la zona occidental le dijo: a no ser que elimine a Fidel Castro, a Raúl Castro y al Che Guevara como parte de ese plan, no va a ganar nunca. Este asunto va a ser interminable. Kennedy está de acuerdo. No solo apoyará el plan de la CIA para invadir Cuba, sino también las conspiraciones de asesinatos de la CIA. Así pues, en agosto de 1960, un alto oficial de la CIA llamado Richard Weissel autorizó a la CIA crear pastillas venenosas que serían enviadas a los contactos de la mafia dentro de Cuba y, de algún modo, colocadas en la comida de Fidel. Aunque los intentos de asesinato son fallidos, el plan para invadir Cuba comienza el 15 de abril de 1961.
En el curso del enfrentamiento, Fidel finalmente se mostró tal como era en realidad y anunció que era socialista marxista-leninista y que en lo sucesivo el régimen iba a ser aliado de la Unión Soviética. Fidel Castro asigna al Che el mando del ejército occidental de Cuba, pero la invasión comienza en el sur, en una zona llamada Playa Girón, en la Bahía de Cochinos. Cuando el ejército formado por cubanos exiliados, conocido como Brigada 2506, se aproxima a la isla, el 17 de abril de 1961, sus barcos son hundidos por la Fuerza Aérea Cubana. Se esperaba alguna ayuda, como una ayuda aérea o de la Marina, pero esa ayuda no llegó. Durante 48 horas aquel ejército fue severamente castigado. El Che estaba lejos de la acción, pero todos atribuyeron la victoria sobre los norteamericanos a él y a Fidel Castro. Eran unos héroes en las escuelas, en las universidades y también para los líderes de la Unión Soviética. Para el nuevo presidente norteamericano, la invasión es un desastre. Hubo un famoso encuentro entre Che Guevara y un asesor de Kennedy llamado Richard Goodwin. Lo primero que le dijo a Goodwin fue: gracias por lo de la bahía de Cochinos. Ayudó a consolidar nuestra revolución. Antes de la invasión éramos un joven gobierno fragmentado, pero después nuestra victoria y el fervor nacionalista que se despertó nos ha permitido avanzar realmente y de forma mucho más firme que antes. Aquella invasión fue un fracaso en todos los sentidos. Fidel Castro y el Che están convencidos de que Norteamérica les invadirá de nuevo y buscan protección en los soviéticos. Mi padre decía, no podemos proteger Cuba utilizando fuerzas convencionales, así que tenemos que ser muy rotundos. Aquel que invada Cuba se verá metido en problemas porque nosotros vamos en serio. La última discusión acerca de desplegar misiles en Cuba tuvo lugar entre el Che y Khrushchev. Muy pronto son detectados misiles soviéticos en Cuba. Es una época muy peligrosa. Fidel Castro y el Che conminan a los soviéticos a lanzar los misiles en caso de una invasión terrestre norteamericana. Castro se mostraba tan agresivo que Khrushchev le excluyó de aquellas negociaciones. Sin consultar con Castro ni con el Che, Khrushchev hace un trato con Kennedy. Norteamérica no invadiría Cuba y nosotros nos llevaríamos nuestros misiles. Para Fidel Castro y el Che, aquello es un acto de absoluta traición. Y fue el Che, el primer oficial cubano que se enfrentó a un oficial soviético para leerle la cartilla. Desilusionado con los soviéticos, el Che es consciente de que tiene que buscar otros socios de izquierdas. Encuentra lo que estaba buscando en China. La revolución maoísta era la revolución extrema y Che Guevara pertenecía a ese extremo. El Che se queda impresionado con los planes de Mao Zedong para llevar a China desde una sociedad agraria a una moderna sociedad comunista. El Che quiere hacer lo mismo en Cuba. Tiene una visión ideal del nuevo hombre socialista, aquel que trabaja para lograr un mayor bienestar general y no un beneficio personal. Ahora, en nuestra Cuba, trabajar tiene un nuevo significado y se hace con una alegría renovada. La idea era crear un nuevo hombre que estuviera dispuesto a sacrificarse en favor de los demás. Construir un paraíso socialista con trabajo duro y dedicación. Muy a menudo dormía en su despacho. Incluso algunas visitas famosas a veces le encontraron dormido en el suelo. Inició un programa de trabajo voluntario y en su único día libre, él mismo solía ir a cortar caña. Insta a sus colegas a que hagan lo mismo. En La Habana se ganó la fama de ser un poco aguafiestas. Su esposa Aleida y sus 4 hijos están también sometidos a su rígida ideología. En casa era austero y severo. Se negó a que su esposa Aleida usara el coche oficial del ministerio. Tenía que coger el autobús. Si algún dignatario extranjero le hacía un regalo, ella tenía que devolverlo.
El Che también tiene otras arriesgadas campañas en mente. El Che quería centrarse mucho más en una revolución internacional. Comenzó a hacer renacer sus esperanzas de extender la revolución socialista a otras partes de Latinoamérica, como una forma de crear un respiro, de abrir un nuevo pulmón para Cuba en el hemisferio. Los soviéticos le veían cada vez más como una especie de radical peligroso y pro-chino, y plantearon sus críticas a Fidel. El Che es consciente de que la situación en Cuba se está complicando y empieza a pensar en marcharse. El Che se daba cuenta de que Fidel era completamente dependiente económicamente de la Unión Soviética, y él estaba en condiciones de marcharse y revolucionar el mundo socialista. Para lograrlo tendrá que enfrentarse a la Unión Soviética, poner en peligro su relación con Fidel Castro y ponerse a sí mismo en la línea de fuego. En 1963, la economía de Cuba sufre una debilidad sin precedentes. Los planes de Che Guevara de lanzar al país han fracasado. Su solución es acabar con la dependencia soviética de Cuba y extender la revolución por todo el mundo. El Che estaba cada vez más desencantado de cómo se estaban desarrollando las cosas, al ser Cuba un satélite de la Unión Soviética. En agosto de 1964, la atención de la administración de Lyndon Johnson se desvía de Cuba a Vietnam y a la creciente agitación en África. Los cubanos también ponen sus ojos en África, sobre todo en lo que había sido el antiguo Congo belga. El Congo está en el corazón de África. Podía ser el motor o el corazón de una revolución socialista que saliera al exterior y liberara al hemisferio. El gobierno del presidente Kasavubu, apoyado por la CIA, lucha contra un grupo rebelde denominado Movimiento de Liberación del Congo. La CIA crea un ejército de unos 1000 mercenarios, la mitad de Sudáfrica y Rodesia, y la otra mitad de Europa. Y los cubanos creen que ellos también deberían ir a apoyar a las fuerzas que luchaban contra el grupo apoyado por Estados Unidos. Y Che Guevara tenía la impresión de que era una revuelta muy fuerte y con unos líderes muy comprometidos. Con el Congo en mente preparado para una revolución, el Che se dirige a Nueva York y al país que durante tanto tiempo ha despreciado. Vino en diciembre de 1964 y pronunció un discurso en las Naciones Unidas. Total de los artefactos termonucleares y apoyamos la celebración de una conferencia de todos los países del mundo para llevar a cabo estas aspiraciones de los pueblos. Vistiendo el uniforme verde de la revolución, critica la implicación de Estados Unidos en Vietnam y el conflicto en el Congo. Después una aparición en el programa de noticias Face the Nation. Más tarde se dirige al norte de África, a la ciudad de Argel, donde pronuncia un discurso criticando abiertamente a la Unión Soviética. El Che rompió su relación con los soviéticos. Cuando vuelve a La Habana, el Che y Fidel Castro tienen una reunión a puerta cerrada. Habiendo arremetido contra los soviéticos, que eran al fin y al cabo la mano que estaba dando de comer a Cuba, habiendo mordido esa mano, Fidel tuvo que decirle: Che, creo que es el momento de que te vayas. Y el Che le dijo: yo también pienso lo mismo. El Che cree que podrá volver a recuperar el apoyo perdido con una exitosa campaña en el Congo. La misión es ayudar, apoyar y entrenar a los rebeldes en una guerra de guerrillas. El Che recibió la bendición de Fidel y desapareció del mapa de la política doméstica cubana. El Che y sus hombres llegan a la ribera congoleña del lago Tanganica el 24 de abril de 1965. Mira, era una situación muy difícil. Lo primero, que en el Congo no había nada preparado. En el caso del líder rebelde congoleño, Laurent Kabila, visitó el frente solo una vez. Kabila llegó en una lancha motora con un par de prostitutas y varias botellas de whisky. Los mismos hombres del Che casi se amotinan contra él cuando vieron al lado de qué tipo de hombres estaban luchando.
No había dirigentes, no había hombres para hacer la revolución, no se había organizado nada. El máximo dirigente de la lucha. El Che espera poner en forma a los rebeldes y organiza algunas batidas exitosas, pero en el proceso pierde a 6 de sus hombres. Durante casi un año el Che no aparece en público. La CIA creía que había muerto o le habían asesinado cuando se fue de Cuba. 3 de octubre de 1965. Como respuesta a las especulaciones de que él había ordenado el asesinato del Che, Fidel Castro lee una carta que el Che le ha escrito. Siento que he cumplido la parte del deber que me ligaba a la revolución cubana en su territorio. Me despido de ti, de los camaradas, de tu gente, que ahora es la mía. Formalmente renuncio a mi puesto como líder del partido, a mi cargo de ministro, a mi rango de comandante y a mi ciudadanía cubana. Nada legal me ata ya a Cuba. El Che no esperaba que la carta se leyera en público. Y resulta que ya no lo era. Ni comandante de cubano ni de africano, porque de africano no podía ser, porque ya allí no había africano a quien mandar. El Che estaba viviendo un periodo muy negro. También recibió la noticia de la muerte de su madre. Estaba muy unido a su madre. Aquello fue algo realmente duro para él. Cuando el Che llega al Congo, ya llega transformado en otra persona. Ya no es el Che común, no es el Che. A mediados de octubre, las fuerzas gubernamentales y los mercenarios avanzan. Su campamento fue prácticamente destruido. La resistencia rebelde se desmoronó y al mismo tiempo el gobierno de Tanzania decide que no va a apoyar más esa guerra. Fidel insta al Che a que abandone la misión y sus hombres vuelvan a casa. El retrato que dieron del Congo fue ignominioso. Así fue como él lo describió, y contentos de haber podido salir con vida. Admitiendo la derrota, el Che se refugia en la embajada de Tanzania y después se traslada a una casa segura en Praga. Fidel le envió emisarios, instándole a recapacitar y volver. El Che se negó. No quería volver a Cuba después de haber dicho que se marchaba, y si fuera necesario, moriría liderando otras revoluciones en otros lugares. Pasado algún tiempo, Fidel le dijo al Che que había acordado un trato con el líder del Partido Comunista de Bolivia para que el Che fuera allí. No podía dejar escapar aquella oportunidad. En Bolivia, el plan del Che es adiestrar a una guerrilla para comenzar una guerra de liberación que podría extenderse por todo el hemisferio. Esperaba desencadenar suficientes fuerzas insurgentes por todo el mundo que pudieran atraer a todo el arsenal norteamericano. Esto les distraería de Vietnam y a la larga toda su potencia se podría tambalear y cambiar el orden mundial de una vez por todas. Estaba intentando comenzar la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que eliminará el capitalismo y en su lugar instaurará el comunismo. Si lo hubiera conseguido, habría cambiado el mundo. El Che jamás consideró que podría fracasar. Después de la misión fallida en el Congo y de que la carta de su adiós a Fidel saliera a la luz, el Che se niega a volver a Cuba sin un éxito. Sus planes de extender la revolución le llevan a Bolivia. Noviembre de 1966. El Che llega a La Paz disfrazado de forma muy convincente. El Che se arrancó los pelos uno a uno. Se creó la identidad de un viajante, un hombre de 50 y tantos años. Se dirige a la base de Nancahuazú, donde se reúne con Loyola Guzmán y otros miembros del Partido Comunista de Bolivia. Era militante de la Juventud Comunista de Bolivia desde el 60 y por esa razón, como era parte de la Dirección Nacional de la Juventud Comunista, el Che explica la misión al grupo.
que estaba preso en Cuba, que Fidel lo había hecho matar, etcétera, etcétera, que estaba dirigiendo guerrillas en Oro. Pero pronto el Che cambia de planes. En vez de utilizar Bolivia como base para iniciar la revolución en otros países, la utilizará como el punto de arranque de la revolución que él mismo liderará. El secretario general del partido, el señor Monge, fue al campamento y habló con el Che Guevara. Y le dijo que solo si el Partido Comunista de Bolivia, favorable a Moscú, lideraba el movimiento, podrían tener la posibilidad de triunfar. El Che rechaza renunciar a su puesto de líder. El partido se ha alzado en armas contra nosotros y no sé a dónde nos llevará esto, pero eso no nos detendrá. Pero la pérdida de apoyo del grupo de Monge deja al Che con tan solo 24 soldados, entre ellos algunos de sus viejos camaradas cubanos. En Bolivia, el disfraz del Che va cambiando. Pues nos habíamos pasado 5 meses entrenándonos. Lo único que no estaba era lo que Fidel nos había prometido. Para empeorar las cosas, el apoyo al movimiento de los campesinos que fue tan importante en Cuba no lo encuentran en Bolivia. Tuvimos una reforma agraria en 1952, así que cada campesino era dueño de su propia tierra. Teníamos un gobierno democrático y prensa libre. La región del Chaco de Bolivia, donde el Che decide comenzar su campaña, es también bastante inhóspita. Donde inclusive no aparece el habla quechua, el habla que hay en esa zona. Aún así, el Che continúa con sus planes. Si pudo lograrlo en Cuba, también podría conseguirlo en Bolivia. 19 de marzo de 1967, al Che y sus hombres se unen unos cuantos viejos conocidos, entre ellos el marxista francés Regis Debray y 2 viejos adeptos a la revolución, el artista Ciro Bustos y una antigua espía de la Alemania del Este y supuesta agente del KGB llamada Tania. Firmemente comprometida con la causa comunista, Tania es el único enlace entre la guerrilla y el mundo exterior. Tania, al perder nosotros a Tania, perdimos todo. Porque aún con la negación del Partido Comunista de Bolivia de no incorporarse a la lucha, con todo el engaño de... Pero en una de sus incursiones por la selva es descubierta. Tania tiene que quedarse con la guerrilla, pero para algunos las condiciones son demasiado difíciles. La primera información salió de los desertores. Ellos confirmaron la información de que había extranjeros en la región armados y con la intención de crear un ejército guerrillero. El ejército envía a la zona una patrulla de 40 hombres. Y la guerrilla tendió una emboscada a aquella patrulla. Y el 10 de abril tuvimos otras 2 emboscadas. La guerrilla tendió una emboscada a otras 2 patrullas. El Che decide dividir el grupo en 2. Un líder rebelde llamado Joaquín se quedará en la retaguardia mientras el Che va a la vanguardia. Da instrucciones a Regis Debray y a Ciro Bustos para que hagan llegar un mensaje a Fidel Castro. En el intento son capturados y hechos prisioneros por el ejército boliviano. El sargento Miguel Arroyo les interroga. Ellos sí, ellos fueron, pero él prácticamente por voluntad, porque él estaba muy preocupado, Bustos. Bustos graficó la imagen de todos los guerrilleros. Ahí se pudo detectar ya la aparición de Guevara, porque lo saca con barba y con su cachimba ya. Regis Debray confirma la identidad del Che. Cuando reapareció en Bolivia en 1967 había que ver los informes de la CIA diciendo: bueno, sí, suponemos que estábamos equivocados cuando pensábamos que en estos últimos años podría haber muerto, pero parece que está vivito y coleando y promoviendo la revolución en la selva de Bolivia. La CIA envía un par de agentes a Bolivia en junio de 1967. Uno de ellos es Félix Rodríguez, el hombre que a los 18 años se había preparado para la Bahía de Cochinos. Se ha ofrecido a asesinar al Che y a Fidel Castro. El gobierno boliviano estaba seguro de que él estaba intentando promocionar la guerrilla en la zona. Con la evidencia de que el Che intentaba comenzar una guerra de guerrillas en su país, el presidente boliviano empieza una campaña propagandística contra ellos. Crisis porque no se podía ir a comprarse nada, salir
porque aquí no tenemos mercado, teníamos que ir al Chaco a traer. Con el Che Guevara de nuevo en el punto de mira, Norteamérica empieza a prepararse para ayudar a los bolivianos. Está muy claro que durante el verano de 1967 este asunto pasa a ser absolutamente prioritario para la CIA. Lyndon Johnson seguía día a día la evolución de los pasos que se daban para localizar y eliminar al gran revolucionario Che Guevara. Un legado de la presidencia de Kennedy es la creación de un grupo contrainsurgente de élite conocido como los Boinas Verdes y que son desplegados en Bolivia. La misión consistía en entrenar, empezando de cero, un batallón boliviano, entrenándolo específicamente para perseguir al Che Guevara y su guerrilla. Se seleccionan 800 soldados bolivianos que son entrenados en un campamento llamado La Esperanza. Metódicamente, ¿no? Pero acá nos dimos el gusto de mucha práctica con munición de guerra, particularmente con ametralladoras, con fusil. Eran unos estudiantes muy dispuestos, ponían mucho entusiasmo, llegaron a ser buenos soldados. Como las cosas se caldean en Bolivia, el Che decide que es hora de marcharse, pero no sin todos sus camaradas. Han pasado 4 meses desde que la columna del Che vio por última vez a la retaguardia que dejaron en el campamento con los enfermos, incluida Tania. Físicamente estaba muy mal. Tenía un cáncer de útero que la estaba matando. El informe de la guerrilla decía que apenas podía caminar, por lo que estaba retrasando los movimientos de la guerrilla. El Che quiere reunirse con el grupo para dirigirse a los Andes y poder escapar. A solo días de diferencia, ambos grupos comienzan a trasladarse por separado hacia Río Grande. El 31 de agosto, la columna de Joaquín llega allí la primera. Preguntaron a un campesino cómo hacer para cruzar el río. Pero el campesino les delata e informa al ejército del lugar exacto por donde Joaquín piensa cruzar el río. Y cuando comienzan a cruzar, sufren una emboscada. Y los matan, incluyendo a Tania, la única mujer del grupo. Le dispararon a ambos brazos, después al cuerpo y se hundió en el agua. Básicamente todo el grupo fue aniquilado, con la excepción de 2 individuos. Una vez que sus camaradas de la segunda columna fueran eliminados, la historia de Che Guevara en Bolivia fue realmente una historia de supervivencia. Una especie de viaje épico. Se movieron por una jungla terrible, calurosa, llena de espinos, hacia los Andes. Desnutridos, sufriendo emboscadas, enfermos. En septiembre, un Che de 39 años y sus hombres han estado moviéndose por la dura jungla boliviana durante 10 meses. El Che pierde casi la mitad de su peso. Su cabello está apelmazado y largo. Sus hombres tienen alucinaciones. El chino Juan Pablo Chan, ciego, o sea, miope, sin gafas, se le habían roto. Tenía problemas en sus piernas, no se podía... El Che envía a Benigno a buscar las tan necesitadas provisiones. Cuando se acercaban al pueblo de La Higuera, se encontraron con una emboscada del ejército. Regresé a donde estaba el Che, le explico la situación que hay. Ahí el Che me ve mi herida. Heridos, enfermos y exhaustos, los guerrilleros se dirigen despacio hacia un barranco cerca de La Higuera. El 8 de octubre, un campesino de la zona les descubre y da parte a un oficial del ejército. De inmediato despliegan el 2º batallón en la zona. Pero no hubo. Mientras tanto, yo acá a Valle Grande, y una columna como era tan larga... Tenía unos 70 hombres conmigo. Bajamos a La Higuera y de allí al barranco. Cuando los soldados bolivianos comienzan a descender por las montañas, el Che se da cuenta de que él y sus hombres están atrapados. Tendrán que luchar para poder escapar. Recibimos disparos de los guerrilleros. Murieron 2 soldados, así que empezamos a disparar. Los soldados superaban en número a los guerrilleros. Algunos de los guerrilleros fueron asesinados. El mismo Che fue herido y de un disparo le arrebataron el rifle de la mano. Ya no podía disparar.
Un guerrillero boliviano llamado Willy acude a ayudarle intentando ponerle a salvo. Por seguridad tenía 2 soldados arriba, a unos 15 metros. Y vieron a esos 2 individuos intentando salir del barranco. Avanzaban despacio. Los soldados esperaron hasta que estuvieron delante de ellos. Los 2 guerrilleros no tienen escapatoria. Una cosa que me llamó la atención es que llevaba un pequeño cazo con 6 huevos. Tenía mucho cuidado en proteger a aquellos huevos. Probablemente iba a ser su comida al día siguiente. Y le dije, ¿quién eres? Y él me contestó, soy el Che, y valgo más vivo que muerto. Ha hecho falta un ejército, pero finalmente Che Guevara ha sido capturado. Los bolivianos están sedientos de sangre, pero los únicos que pueden salvar al Che son aquellos a los que él odia tanto. ...8 de octubre de 1967. Tras 11 meses huyendo, los sueños de revolución de Che Guevara han terminado de forma sangrienta en la selva boliviana. Que el Che había sido hecho prisionero tratando de ayudar a uno de los compañeros, al chino específicamente. Con la mayor parte de sus hombres muertos, el Che y Willy, un soldado rebelde, son conducidos fuera del barranco. Le dejé un soldado para que se apoyara y fue andando todo el camino. Es una ardua caminata. Se tardan varias horas en llegar a la higuera. Allí le introdujeron en la pequeña escuela de adobe del pueblo. Lo metieron al Che al aula donde yo trabajaba y custodiaban ellos de una manera bien... Curiosa, la maestra de la escuela local, Julia Cortez, pide que le dejen ver al prisionero. Sofisticado en su vestimenta, ¿no? Esa era mi curiosidad tan grande que yo tenía de ver cómo era esa persona tan especial. Luego, como estaba un poquito oscuro, iba a salir, pero que no había ese rato a quien preguntar, que tendría que esperar que retorne nuevamente alguien del lugar donde estaban concentrados. La tomó con mucho gusto y luego me agradeció, me dijo... El capitán Gary Prado también habla con el Che. Le pregunté, ¿por qué no se rindió hace unas semanas? ¿Por qué no disolvió a sus guerrilleros? ¿Dónde iba a ir?, me dijo. Ese era su auténtico drama. No tenía dónde ir. En Valle Grande, el agente de la CIA, Félix Rodríguez, y los otros mandos bolivianos reciben la noticia. Aquella noche lo celebramos, compramos un par de botellas de whisky y lo celebramos. Al día siguiente, Félix Rodríguez y el coronel boliviano Centeno llegan a la higuera. Al entrar en la habitación a mano izquierda estaba atado al suelo y frente a él estaban los cuerpos muertos de 2 cubanos. Había perdido. Parecía un mendigo. Sientes pena, piedad por su apariencia. Era absolutamente desastrosa. El coronel Centeno trata de interrogar al Che. El coronel Centeno fue el que le habló. Yo estaba allí de pie con el otro oficial y el coronel empezó a hacerle preguntas. El Che no le contestaba. El coronel Centeno se puso furioso y dijo: usted es un extranjero, ha venido a mi país y lo menos que puede hacer es contestarme. Félix envía un mensaje diciendo que el Che ha sido capturado. El mensaje tiene que ser enviado a través de la CIA por varios países sudamericanos. Tardará horas en llegar a Washington. Félix vuelve a la escuela para ver si el Che quiere hablar con él. Cada vez que intentaba preguntarle sobre intereses tácticos, con cuántos hombres contaba, de dónde venía, él me sonreía y decía: ya sabe que no puedo responder a eso. Si soy sincero, muchas veces ni siquiera prestaba atención a lo que me decía. En mi cabeza tenía la imagen que tantas veces había visto del hombre en uniforme al lado de Mao Zedong y los líderes soviéticos, y el aspecto que tenía en ese momento. Era una situación muy extraña, una situación única. Félix saca al Che fuera y posa con él para una fotografía. En ese momento pensaba que le íbamos a perdonar la vida. Poco después se oye un tiro en la escuela.
Pensé que le habían disparado al Che. Fui corriendo, abrí la puerta y él me miró. Le miré, fui a la otra habitación y le vi a Willy que estaba agonizando. Y el soldado que le disparó me dijo, mi capitán intentaba escapar, lo que era ridículo. Recibió la orden de ejecutarle. Al final de aquella mañana llega un mensaje del alto mando de Bolivia en La Paz, dirigido al oficial de mayor rango en aquel lugar. El coronel Centeno estaba en el campo, todos los capitanes estaban con él. Allí solo estábamos 2 tenientes y yo. En la higuera yo tenía el rango de capitán, por lo que me llamaron a mí. Los bolivianos tienen un código cifrado. Sabíamos de antes que 500 significaba el Che, 600 muertos, 700 mantenerle vivo. Les pedí que me lo repitieran y lo confirmaron. Era 500-600 del alto mando. Entonces fue cuando recibí la orden 500-600. El coronel Centeno regresa a la higuera. Félix le sugiere revocar la orden. Mi coronel, hay órdenes de sus mandos de eliminar al prisionero. La orden de mi gobierno es intentar mantenerle vivo a toda costa. Tenemos helicópteros y podemos llevarle de aquí a Panamá. Pero los bolivianos no se volverán atrás. El Che es demasiada responsabilidad. Lo quieren muerto. Custodiaban ellos de una manera bien responsable, ¿no? Estaban... La maestra de la escuela, Julia Cortés, aborda a Félix. Entró donde yo estaba y me dijo, mi capitán, ¿cuándo le van a matar? ¿Por qué dice eso? Me mostró la radio y me dijo, en la radio están diciendo que ha muerto a causa de las heridas sufridas en el combate. En ese momento me di cuenta de que no tenía sentido esperar más. Sin noticias de Washington y con el presidente de Bolivia exigiendo la muerte del Che, Félix decide proceder a la ejecución. Era su decisión, su guerra, y él atacó a su país. Era su responsabilidad y yo no podía interferir. Dejé que la historia siguiera su curso. Solo un día después de la captura de Che Guevara, el gobierno boliviano ordena su muerte. Las noticias afirman que ha muerto en la batalla. Encerrado en una celda junto a los cadáveres de sus compañeros, el Che espera su destino. El 9 de octubre, a las 12:30 del mediodía, el agente de la CIA, Félix Rodríguez, entra en la escuela. Estaba sentado en el banco. Me quedé de pie frente a él y le dije, comandante, lo siento, lo he intentado. Se quedó blanco como una hoja de papel, pero muy tranquilo me dijo, es mejor así. No deberían haberme capturado vivo. Le pregunté si quería que mandara algún mensaje, si quería algo para su familia. Puede decirle a mi esposa que vuelva a casarse y que intente ser feliz. El Che se levantó. Pensó que Rodríguez iba a matarle en aquel momento. Félix me dijo que abrazó al Che como un gesto hacia un noble enemigo. Después se despidió de él y salió. Rodríguez salió fuera y pidió voluntarios. Mario Terán, un joven sargento, da un paso al frente. Al saber que él iba a ser el ejecutor, me acerqué y le dije, no le dispare por arriba, hágalo por abajo, ya que se supone que ha muerto debido a las heridas sufridas en combate. Terán entra en la escuela listo para ejecutar al líder rebelde. Cuando ve a Terán entrar en la habitación, sabe que aquel es el hombre que le va a matar. Cuando uno mira a los ojos de su asesino, sabe que va a morir. Cuando Terán entra, el Che le dice, dispara, cobarde, solo vas a matar a un hombre. En otras palabras, no vas a matar mis ideas. Terán disparó varios tiros. Parece que el primero le hirió en un brazo. Cayó al suelo y se mordió una mano para evitar gritar de dolor. Después, Terán le remató con otra ráfaga. Entraron en su cuerpo unas 8 balas. La bala fatal le entró en el tórax y se asfixió en su propia sangre. Cuando llegaron el capitán Gary Prado y el capitán Centeno, entramos todos en la habitación. Y el capitán Prado dijo, mi capitán, creo que hemos terminado con la guerrilla en Latinoamérica. Y lo subieron al helicóptero en las alas, no lo han metido ni adentro. Y ahí yo lo he visto con mis ojos, todavía lo amarraron con una... Antes de que partiera el helicóptero, se acerca un sacerdote.
Le dio la última bendición. El Che, un hombre ateo que no creía en Dios, recibió la bendición de la Iglesia Católica. Trasladan el cuerpo del Che al hospital local en Valle Grande. Personas de la zona recorren kilómetros para ver su cuerpo. Uno de ellos es el fotógrafo local, René Cadima. Servicio de inteligencia, ninguna persona enfoca cuando el Che esté llegando. Nadie saca fotos, nosotros le vamos a dar enseguida, nos dijeron. Que si no se le va a decomisar su cámara. Entonces no sacamos nada. Aquella noche Félix se reúne con militares de alto rango del ejército boliviano. A uno de los generales le preocupa que la gente no crea que ese sea realmente el cadáver del Che. Decía, si Fidel Castro desmiente que sea el Che Guevara, nosotros tenemos que probarlo. Y dijo, córtenle la cabeza y pónganla en formaldehído. Yo le dije, como altas instancias del Estado, ustedes no pueden presentar la cabeza de un ser humano como prueba. Y dijo, pues córtenle ambas manos y pónganlas en formaldehído. Así que se le cortaron ambas manos por aquí. Las manos del Che son enviadas a Cuba como prueba de que está muerto. He sacado fotos, habían ido y lo enterraron. El cadáver del Che y los de sus camaradas muertos han sido secretamente enterrados en un lugar no revelado. Fue una decisión tomada entre el presidente boliviano, la CIA y los generales que estaban allí en ese momento. La idea era negar al Che una tumba donde sus seguidores pudieran encontrarle y rendirle tributo. El 18 de octubre, Fidel anuncia la muerte del Che al pueblo cubano. Yo cuando supe de verdad de que el Che había muerto... En todo el mundo la gente se manifiesta en protesta contra su ejecución. Con la muerte del Che crece su leyenda. Su rostro se ha convertido en el icono por excelencia de la juventud rebelde ante el poder establecido. El lugar donde fue enterrado el Che permanece en secreto durante 28 años, hasta que el escritor John Lee Anderson descubre la verdad. Tuve una entrevista con el general retirado Mario Vargas Salinas y se me ocurrió preguntarle así como de pasada, ¿dónde está el cadáver del Che? Aunque yo supiera que era un secreto militar. Valle Grande. No olvidaré jamás el día que fui a esa fosa y me dijeron en voz baja, John Lee, es él. Eres consciente de que estás observando la escena del crimen, que todo un Estado ha intentado ocultar, y sientes que aquel es un momento histórico. Me sentí tan bien al poder revelar todo aquello. Los restos del Che y de los otros son finalmente depositados en una tumba en Santa Clara, Cuba, en el 30º aniversario de su muerte. Su hermoso martirio terminó nutriendo y alentando a las futuras generaciones de Latinoamérica y de todas partes. Sin embargo, su auténtico logro como revolucionario solo se ha producido en Cuba. El problema es que fracasó. Ninguna de las cosas que quiso cambiar han cambiado todavía. La mayoría de las personas que tuvieron relación con el Che y de algún modo le ayudaron, pagaron las consecuencias. Somos los que quedamos. No queda más nadie, ni de boliviano ni cubano. Te voy a decir una cosa, antes de contestarte esto. Yo en parte me alegro de que el Che... Benigno vive ahora en el exilio en París y en Cuba es considerado un traidor. El Che sigue siendo recordado en Bolivia. Su presidente socialista, Evo Morales, es un crítico de los Estados Unidos. Guevara en Bolivia, Che Guevara, Fidel Castro, un grupo que ahora, sin levantar armas contra el imperio, contra los nuevos patrones en Bolivia y en Latinoamérica, pues estamos no solo en tiempos de lucha, sino en tiempos... Habían algunos partidos políticos de izquierda, oportunistas, que no apoyaron esa lucha de Che Guevara. Actualmente ya nadie habla de la guerra de guerrillas. Es todo terrorismo. Ya no hay Che Guevara, solo Osama Bin Laden y personas como él. El Che era casi un purista. No estaba de acuerdo con el terrorismo. En la guerra del Che no había coches bomba. No había terroristas suicidas. Había una idea de sacrificio noble. En definitiva, el Che era una paradoja.
Era alguien con cuya indignación social y pasional puedo identificarme y entender. Pero también era alguien cuya, a veces, fría lógica, y cuya retórica, y cuyas acciones me parecen terribles. Alguien que anhelaba cambiar el mundo y que lo intentó, pero que, en última instancia, fracasó.